Listo, me confirman si ya se ve la presentación en grande, en virtual también. Listo, perfecto, me disculpo por ese inconveniente. Entonces, este es el primer estudio que describe un ismocele en la literatura. Y lo hizo este doctor hace 60 años desde Australia. Y cuando él empieza estos artículos pues hace 60 años tenían como un toque medio periodístico, medio académico, entonces él empieza a dar como un contexto de la situación que está viviendo. Y para ese momento, hace 60 años, empiezan a notar que la cesárea se vuelve un procedimiento seguro. Las pacientes se infectan menos, hay menos eventos tromboembólicos y también las pacientes empiezan a sobrevivir mucho más a un procedimiento invasivo. Entonces, como la cesárea se vuelve algo tan seguro, se dejan de correr muchos riesgos en el parto para llevar a las pacientes, pues digamos, con procedimiento que va a salvar al bebé y las va a salvar a ellas. Entonces se dejan de tomar conductas arriesgadas como los forceps altos o los partos en podálica y posterior a esto también empieza a aumentar la tasa de cesárea. Para este momento el doctor describe, digamos que relativamente alarmado, y dice, oiga, hay tasas tan altas como 20%, para esa época eso era algo, pues al parecer, inadmisible, pero al final de esa introducción, él dice, de hecho lo dice así con estas palabras, dice, pero tranquilos para aquellos que temen que la tasa de cesárea se va a salir de las manos, que era arrojante. Y dice, déjenme predecirles que esta tendencia se va a corregir automáticamente por un factor, que es la morbilidad uterina. Y ahí él procede a hacer una descripción de diferentes casos de pacientes que tenían, les hacía una histerografía, que es meterle medio de contraste al útero, y veía este efecto en cuña. Y cuando les hizo el seguimiento a estas pacientes, que fueron 3 reportes de caso, encontró que estas pacientes tenían más riesgo de hacer dehiscencia de la herida uterina o ruptura uterina. Él menciona esto. Y cuando uno mira qué está pasando ahora, 60 años después, uno ve pues, que él efectivamente veía el futuro porque tenía razón. En el mundo se estima que más o menos se hacen 18.5 millones de cesáreas al año, según la OMS, y cuando vemos cómo se comporta la cesárea en Colombia, vemos que tiene una tendencia a aumentar, y vemos que en este momento está cercano al 44%, casi que 1 de cada 2 bebés nace por cesárea. Pero vemos algo muy interesante, que es lo que decía el doctor, que decía, esta tendencia se va a estabilizar, y vemos acá cómo llega una meseta y dice que es por la morbilidad uterina. Ya con el tiempo y con la evidencia nos hemos dado cuenta que esas cesáreas no son tan inocuas y tienen consecuencias a largo plazo, y por eso las diferentes sociedades ponen límites y dicen, oye, usted no se debería pasar de tantas cesáreas, los desenlaces neonatales no mejoran y sí empieza a aumentar la morbilidad materna. Entonces, la charla de hoy vamos a hablar de una de esas causas de morbilidad uterina, que es el ismocele, que es esta cuñita que vemos acá en este esquema de un útero. Tengo 3 objetivos para esta charla y espero contestar estas 3 preguntas a lo largo pues, de esta media hora, 40 minutos. Lo primero es cómo se define y cómo se diagnostica. Lo segundo es saber si esto es patológico, si es frecuente, qué síntomas trae y si puede traerle complicaciones a las pacientes tener esta bolsita en la parte de adelante del útero. Y por último, si tratar esto sirve, cambian algo, digamos que la historia de los pacientes. Y a lo largo de la presentación les tengo ahí 2 detallitos que creo que les va a gustar y que se pueden llevar para la casa. Entonces, ¿qué es muy interesante? Después de que el doctor Poidevin hace esto en 1960, ya se dejan de hacer mucho las histerografías, o pues especialmente, digamos que como método, digamos que de tamizaje, sino que se empieza a volver muy popular la ecografía, pues con el advenimiento de los ecógrafos, con la mejoría de la resolución, y a medida que empiezan a detectar los ismoceles por ecografía, o los nichos, o las dehiscencias uterinas, o las fístulas uterinas, que esta enfermedad tiene 1000 nombres cuando uno la va buscando en la literatura a lo largo de los años, lo empiezan a definir como esto, como un área hipoecoica dentro del miometrio del segmento inferior, que refleja una discontinuidad del mismo en el sitio de una cesárea previa, o sea, un hueco donde antes se hizo una cesárea. Pero cuando uno busca evidencia, especialmente antes del 2019, uno ve que la gente que utilizaba ecografía para describir el ismocele, todo el mundo lo hacía de manera subjetiva, describiendo lo que veían. No había como una forma estandarizada de medirlo. Y cada autor que escribía sobre ismocele utilizaba un nombre diferente, utilizaba, digamos que unos criterios ecográficos distintos. Algunos solo describían las características y no daba valores. Entonces, como la mayoría de temas en ginecología, se reunieron un grupo de expertos y dijeron, ¿cómo vamos a medir esto y cómo lo vamos a describir? Lo vamos a hacer así. Entonces hicieron un Delphi y dijeron, así va a ser la forma de medir un ismocele. ¿Y a qué consenso llegaron? Dijeron, vamos a medir esto en un plano sagital y tiene que haber una indentación de más de 2 milímetros. Que esa indentación puede ser simple,
puede tener una rama, o sea, que ese huequito se abra hacia formar otro, o incluso más, que eso se llama un ismocele complejo cuando tiene 2 o más ramas, y que se debe medir el ancho del defecto, la profundidad del defecto, el miometrio residual, que es ese miometrio que hay entre el defecto y la serosa uterina, el miometrio adyacente, que es justo donde llega el miometrio sano antes de que empiece el defecto, y la distancia que hay entre el repliegue vesicovaginal y el defecto, y el orificio cervical externo y el defecto, colocando los calipers en el miometrio, y ojalá utilizando gel o solución salina como medio de contraste, porque esto aumenta mucho la tasa de detección. El mejor método que hay hasta el momento para diagnosticar un ismocele y en nuestro medio va a ser la ecografía, pero con medio de contraste. Entonces acá hay un esquema, acá se ve cómo se ve un ismocele en la ecografía, y este es un esquema, cómo tiene una parte principal y cómo se puede ramificar el ismocele también. Es importante medir estas dos cosas. Entonces, en este esquema podemos ver cómo se debe medir el defecto en la base y cómo se debe medir en su parte más ancha. También vemos cómo se debe medir la profundidad de ese defecto, tanto en su parte principal como en sus ramas, y también cómo se debe medir ese miometrio residual, que como les dije, es de la serosa hasta la parte más, digamos que anterior o más superficial del defecto. Y las otras medidas que son muy importantes, el miometrio adyacente, o sea, ese miometrio que está sano justo antes de que empiece el defecto, la distancia entre el repliegue vesicovaginal y el defecto, y la distancia que entre el orificio cervical externo y el defecto. Entonces acá les traigo un caso de la vida real. Esto es cortesía del doctor Carlos Contreras, que tiene un caso pues, bastante interesante. Nos compartió las imágenes y me gustaría que ustedes las vieran para ver que esto sí se hace y sí se aplica en la vida real. Entonces ahí estamos viendo una ecografía y vemos que en la parte anterior está este defecto hipoecoico, de hecho pues anecoico en este caso. El doctor toma el defecto principal, también toma el defecto en su parte más ancha y va a proceder a realizar las mediciones. Entonces hace la primera medición acá, la medición del ancho pues, de la base del defecto, la profundidad del defecto y estas dos líneas hiperecogénicas que se ven acá que van a ser el miometrio residual. Todas estas son medidas que van a ser pues, muy importantes. Y adicional a esto vemos estas otras imágenes hipoecoicas cerca del defecto que parecen estarse comunicando. No sé si lo logran ver acá en esta línea que es un poco anecoica. Esas son ramificaciones del defecto. El doctor pues también posteriormente las mide, solo que yo les acorté esto. Y la distancia que hay entre el repliegue vesicovaginal y el defecto, y el orificio cervical externo y el defecto. Todas las medidas que hay que hacer. Y adicional a eso, el doctor tiene un detalle de fina coquetería que es una reconstrucción 3D del defecto, pues que para los que hacen ecografía yo creo que eso pues es muy bacano, muy impresionante, pues cómo se logra ver el defecto desde otra manera. Entonces, espero con eso ya haber contestado la primera pregunta, que es cómo se define y cómo se diagnostica un ismocele. Entonces, ahora vamos a ver si es patológico. Entonces, ¿qué tan frecuente es tener un ismocele después de una cesárea? Depende de la definición que uno tenga ismocele, si uno está usando pues la que vimos del consenso de expertos o lo de antes. Las series de casos tienen muchas prevalencias, pero se ha visto que puede ser entre el 17 y el 100%. En algunos estudios que son, digamos que, de un buen diseño metodológico, algunos, por ejemplo, este ensayo clínico aleatorizado, en esta corte prospectiva, que miran las pacientes después de que les hacen una cesárea y les hacen un seguimiento posterior en el tiempo, se ha visto que a las 12 semanas, si uno utiliza una ecografía con medio de contraste que sea gel o solución salina, la prevalencia es más o menos esta, entre 60 y 71%. ¿Y por qué puede suceder esto de que se acumule ese líquido en la parte anterior del útero? Entonces, esto es muy interesante porque los estudios, hay varias series de casos, hay varios estudios prospectivos que muestran esto. Por ejemplo, la altura de la histerotomía es fundamental. Cuando se hacen incisiones en el miometrio, 2 centímetros por debajo de ese repliegue vesicovaginal, se ha visto que hay ismoceles más severos, porque como yo estoy incluyendo más tejido glandular, puede que hagan, por ejemplo, conexiones entre los quistes de Nabor y ese defecto llenándose de moco, o también se incluye pues tejido glandular que va a producir ya sea sangre, ya sea moco o ya sea líquido, que va a hacer que ese defecto vaya aumentando. Y los defectos o las heridas que se hacen en ese útero, 2 centímetros por arriba de ese repliegue vesicovaginal, son defectos menos severos. Entonces, por ejemplo, en algunos reportes de caso muestran esto, que abren el ismocele y se encuentran con cantidades pues abundantes de moco, que pareciera estar de acuerdo con esta teoría de no incluir tejido glandular en el cierre. También, esto es una cicatriz en el miometrio.
Entonces, ¿qué se ha visto? Que esas pacientes que tienen factores de riesgo para cicatrizar mal, también hacen más ismocele. Entonces, pacientes diabéticas, fumadoras, obesas, hacen ismoceles más grandes y más frecuentemente. Y también como es una cicatriz, incluso cuando lo operan y le hacen una herida sobre la herida, también incluso puede haber recurrencia. Se ha visto tasas de hasta 5% de recurrencia. Y en cuanto a la frecuencia, se ha visto que entre más cesáreas se hagan, la probabilidad de tener un ismocele puede llegar hasta el 100% después de la tercera cesárea. Y también la severidad de esos ismoceles es mayor a medida que se van haciendo más cesáreas. Entonces también parece que esto tiene que ver con la capacidad de cicatrización del tejido. También eso es muy importante porque tiene que ver con el tratamiento y muchos estudios lo mencionan y es la retroversión uterina. Se ha visto que esos úteros que son retroversos, como generan más tensión en la cara anterior, tienen también ismoceles más grandes o tienen más probabilidad también de hacer ismocele. Y también la técnica de cierre importa. Entonces hay estudios que miran, por ejemplo, cerrar 2 capas versus una capa. Cuando se cierran 2 capas del miometrio, a veces se pueden tener miometrios residuales más grandes. Y también cuando no se incluye endometrio en el cierre de la cesárea, que eso se llama endometrium free, así escriben la técnica, también se obtienen miometrios residuales más grandes, o sea, ismoceles menos severos. Entonces ya vimos por qué sucede, ahora vamos a ver qué genera, ¿cierto? ¿Qué síntomas puede tener esto? Entonces, el primero es spotting y hemorragia uterina normal. Entonces, en esta cohorte que les hicieron seguimiento a las pacientes que les hacían cesárea, encontraron que al año la probabilidad de que tuvieran spotting era casi 5 veces mayor, 29% versus 7% en las pacientes que les hicieron cesárea y tenían nicho, comparadas con las que no tenían nicho. Y especialmente cuando esa relación entre el miometrio residual y el miometrio adyacente es menor a 0,5, o sea, cuando el defecto es más grande que la mitad de lo que tiene de miometrio la paciente, el riesgo de spotting también aumenta mucho más, 57% versus 18%. Entonces, defectos más grandes también parecen ser más sintomáticos. Y también, cuando se hizo este estudio, digamos que muchos autores dentro de lo que tenían de hipótesis era, oiga, esto está haciendo presión sobre la vejiga, está muy cerquita, ¿será que estas pacientes hacen incontinencia? Pues en este estudio no encontraron diferencia en la frecuencia pues, de síntomas urinarios. Y en cuanto a la fertilidad, que es otro de los síntomas que pueden estar alterados, pues se ha visto una relación entre las pacientes que tienen ismocele y menor probabilidad de tener embarazos o menor probabilidad de tener nacidos vivos. Entonces hay estudios que miran de pronto las razones por las que esto puede suceder, que son 3 principalmente. Que ese moco, ese sangrado y ese fluido y ese tejido cicatrizal genere problemas para la penetración de los espermatozoides, ya sea por inflamación, ya sea por el mismo moco que genera una barrera, que puede disminuir la frecuencia de embarazos en estas pacientes, ya sea porque para, por ejemplo, hacer procedimientos de reproducción asistida, los procedimientos se vuelven más difíciles, especialmente, acá lo mencionan, por eso les dije que era tan importante, en los úteros que están muy retrovertidos. Es más difícil hacerles procedimientos a estos úteros. Y sí se ha visto que procedimientos más difíciles tienen menores tasas de embarazo. Y por último, también pueden haber causas indirectas psicológicas en las pacientes, porque pues una paciente que tenga sangrado, que tenga un sangrado que no puede predecir intermenstrual, puede afectar la frecuencia con la que la paciente tenga relaciones sexuales pues, en su vida diaria, lo que puede llevar a que estos pacientes también indirectamente se embaracen menos. Y cuando miran esto en los estudios, cuando miran las revisiones sistemáticas, por ejemplo esta, que tiene algunos defectos porque incluyó diferentes formas de hacer el diagnóstico, diferentes protocolos y diferentes comparadores, pero cuando miraron los estudios, que todos fueron estudios observacionales, cuando miraron, todos tenían la tendencia a mostrar que esas pacientes tenían menos nacidos vivos. Y cuando agruparon el total de las pacientes, encontraron que una diferencia estadísticamente significativa que mostraba que pacientes que tenían nicho comparadas con las que no, sí se embarazan menos, casi un 40% menos que las pacientes que no tienen nicho. Y en cuanto, ya acabamos los síntomas, listo, entonces quiero que quede claro que las pacientes con ismocele pueden llegar o por sangrado o por fertilidad. Y adicional a eso, se ha visto que pueden tener complicaciones. ¿Qué complicaciones pueden tener? Esta es la primera de ellas, un embarazo en la cicatriz de cesárea. Cuando las pacientes tienen una cesárea y se embarazan posteriormente, este es un tema que puede ser para otra charla grande, pero a grandes rasgos puede ocurrir 2 cosas. Que se implante en la cicatriz de la cesárea, pero que no haya nicho y crezca para dentro del útero, o que se implante en la cicatriz de la cesárea, pero que crezca hacia el nicho, que crezca hacia afuera. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando la paciente tiene un embarazo en cicatriz de cesárea sin nicho, en promedio llegan a las 38 semanas, en esta serie de casos de 17 pacientes. 38 semanas llegan a ser un embarazo a término. Acá solo había 6 pacientes, y de esas 6 pacientes, solo una hizo acretismo y fue llevada a histerectomía, cuando no había nicho.
Pero cuando hay nicho, en promedio esas pacientes llegan a las 34 semanas, nacen pretérmino y no tan tardíos. Y por último, de estas 11 pacientes que tenían un embarazo en la cicatriz de la cesárea que se implantó en el nicho, la probabilidad de que le sacaran el útero a esa paciente en ese embarazo y de que tuviera cretismo placentario con los riesgos maternos que conlleva era el 100%. Todas las pacientes que se embarazaron con nicho en esta serie de casos terminaron en una histerectomía. Y que es importante, cuando agruparon todas las pacientes que tenían acretismo placentario y que requirieron histerectomía, todas tenían un miometrio residual menor a 2 milímetros, lo que habla de que la severidad del defecto parece también correlacionarse con estas complicaciones. Miometrios residuales más chiquitos, defectos más grandes, parece que tienen más probabilidad de hacer acretismo placentario. Y esto, no sé si todos vieron esta propaganda, que se pasa en las películas, pasa en la vida, pasa en TNT, pues también pasa en Medellín. Les traje este caso que me llegó a uno de los sitios de rotación. Era una paciente que era precesareada y la remitieron a la clínica para que le hiciera una valoración medicina materno-fetal y el servicio de cirugía mínimamente invasiva, ya que la paciente refería que no deseaba una histerectomía. Se le hizo la asesoría a la paciente, le explicamos los riesgos de acretismo placentario, le explicamos los riesgos de que probablemente este embarazo terminara en una histerectomía, porque vemos cómo este embarazo está creciendo de forma exofítica y la cantidad de miometrio residual ni siquiera es visible. Entonces la paciente, al referir pues que no quería asumir los riesgos de este embarazo, pero que no quería que le hicieran una histerectomía, decidió que se le hiciera una reconstrucción y que se retirara este embarazo. También pues tuve la fortuna de participar en este procedimiento. Acá podemos ver el útero de la paciente y vemos esta, digamos que esta protrusión en la pared anterior. Entonces vamos a ver, digamos que los pasos para este procedimiento, que en general es abrir este espacio vascular, que es el espacio vesicouterino, con una pinza que es esta, que utiliza energía ultrasónica, que tiene la ventaja de no sellar los espacios y de permitir que el neumoperitoneo entre y nos ayude a disecar este espacio. Entonces el primer paso fue disecar ese espacio, disecar ese peritoneo y posteriormente descender la vejiga, utilizando ese espacio que usualmente no sangra, como lo pueden ver ahí. Posteriormente se desciende la vejiga, ya podemos, digamos que tener una visión clara de dónde está ese embarazo. Vemos que efectivamente casi no hay un miometrio que esté cubriendo ese embarazo. Posteriormente se procede a infiltrar con vasopresina para evitar sangrados mayores en estos pacientes que tienen pues siempre un riesgo importante. Y posteriormente con energía monopolar se hace un corte de forma transversal sobre ese plano de clivaje entre el defecto del embarazo y el miometrio sano que hay abajo. Entonces se va progresando pues haciendo cortes delicados, de a poquitos, y una vez se logra, digamos que determinar hasta dónde va el defecto, ya se empieza a hacer una especie de cuña para que ese defecto se levante y pueda salir el embarazo completo sin generar mayor sangrado. Entonces acá vemos cómo ya se logra hacer esa cuña y cómo empieza a salir el trofoblasto, que vimos que estaba en la parte de adelante. Entonces otra de las maniobras para evitar que ese tejido se lastime y se empiece pues, a despedazar y sea más difícil sacarlo, es esto, poner la irrigación dentro del útero y que la misma solución salina nos ayude a levantar ese embarazo y nos ayude a sacarlo sin que haya mayor sangrado ni que se empiecen, digamos que, a perder pedazos del tejido a medida que vamos haciendo la resección. Posteriormente, este tejido, que es el tejido enfermo, el tejido que estaba, pues, al parecer, con un nicho, se retira y posteriormente se cierra el miometrio en 2 capas. Posteriormente les voy a mostrar un video de cómo se hace una reparación de ismocele y posteriormente se cierra el peritoneo. Y así logramos pues, ver cómo quedó el útero después de esta resección. Adicional a eso, posterior al procedimiento, se hace una histeroscopia para ver cómo está la cavidad uterina. Se ve que efectivamente ya no queda nada intrauterino y el doctor que realiza la cirugía se va mirando la pared anterior para mirar cómo quedó ese huequito del ismocele. Y lo que vemos es que, pues, si bien todavía se ve un pequeño orificio, comparado con el defecto que había, pues pasa a ser algo muy mínimo y vemos que está la paciente sin sangrado. Entonces, pues es el caso de una cirugía exitosa y que nos muestra muy bien que estas complicaciones existen y cómo se pueden ver, digamos que directamente, gracias a la laparoscopia. Adicional a eso, hay otra de las complicaciones, aparte del embarazo en cicatriz de cesárea, y es la ruptura uterina. Si estas pacientes persisten con un embarazo, sin necesariamente que ese embarazo se implante en la cicatriz de la cesárea, se ha visto que las pacientes que tienen defectos grandes, o sea, un defecto comparado con el miometrio residual, que tenga una relación de más de 1.3, la probabilidad que hagan dehiscencia de la herida, de la cesárea previa, puede ser hasta el 50%. Y en cambio, defectos pequeños que tienen esa relación menor a 0.7, la probabilidad de que hagan dehiscencia, por ejemplo, es 0%. Entonces se ve que
miometrios residuales más grandes hacen que el riesgo de complicaciones disminuya. Entonces, el segundo objetivo. ¿Es patológico el lismosele? Pareciera que sí, ¿cierto? Es una entidad que es frecuente después de una cesárea, que genera síntomas de forma frecuente y que puede presentar complicaciones graves que pueden amenazar la vida, llevar a una paciente a una histerectomía o también una ruptura uterina que también puede, digamos, comprometer la vida de ese recién nacido, especialmente en una paciente que está buscando fertilidad, por ejemplo, un desenlace que pues no es el óptimo. Entonces ya cumplimos el segundo objetivo. Entonces ahora vamos para el último, el tratamiento. Si sirve o no sirve y cómo se va a hacer. Es importante, como les mencioné, que las pacientes nos van a llegar a consulta por dos motivos, por dolor y sangrado o por problemas con la fertilidad. Que es importante que usualmente el tratamiento para estas dos quejas pues no va a ser el mismo porque van a ser opuestos. Cuando la paciente tiene dolor y sangrado, o sea, cuando su queja no es la fertilidad, el manejo médico es una muy buena opción. Curiosamente, para el manejo médico hay muy poca literatura que haga, digamos que series de casos muy grandes, ensayos clínicos, pero las series de casos que hay dicen que si a las pacientes les dan entre 3 a 6 meses anticonceptivos orales, 10 de 11 pacientes mejoran de manera significativa el sangrado. Y si se les pone un Mirena, hay series de casos que dice que 5 de 6 pacientes también les va a mejorar el sangrado de forma significativa. Y en cuanto a la histeroscopia, que sería otro manejo quirúrgico para esos pacientes que tienen sangrado, entonces tenemos esta revisión sistemática con metaanálisis que mostró los diferentes abordajes que se podían hacer, tanto histeroscópico como láparo-endoscópicos, y mostró que cuando uno hace esta resección por histeroscopia, que es aplanar los bordes, entonces, digamos, como resecar este borde superior y resecar este borde inferior para que nos quede, digamos, que una cuña más limpia, para que no quede una indentación tan pronunciada, que es esto que vemos acá. Esta es una histeroscopia. Acá vemos cómo se identifica el defecto con esta asa. Digamos que se van sacando como esas tajadas de tejido, tanto de la parte superior como de la inferior, y posteriormente con este electrodo en forma de bola se quema ese tejido cicatrizal. Cuando se hace esto de esta forma, entonces, la mejoría de los síntomas puede ser hasta de un 85% y el nivel de satisfacción de las pacientes es alto. Es una medida que es poco invasiva y que al parecer resuelve mucho los síntomas. Pero que es importante, cuando uno revisa todos los estudios que incluyeron en esta revisión sistemática, no todas las pacientes pueden ir a histeroscopia. Las pacientes que tienen miometrios residuales muy pequeños, o sea que ese tejido miometrial sano es demasiado pequeño y está muy cerca de la vejiga, los doctores pues no lo intentan, porque el riesgo teórico de que uno, al estar haciendo esa resección, lastime la vejiga es bastante alto. No hay reportados muchos casos de que esto suceda, pero pues es porque nadie lo intenta, nadie se quiere meter en un miometrio que sea tan delgado como de 3 milímetros. Y cuando miran si la histeroscopia y la fertilidad están relacionadas, como para ofrecerle esto a las pacientes, ya que a una paciente que sea fertilidad no le puedo ofrecer anticonceptivos, entonces hay pocos estudios que evalúen esto, pero este es uno de ellos. Entonces, en esta corte retrospectiva, que evaluó pacientes con nichos mayores a 2.5 milímetros, que tenían dolor pélvico crónico o spotting o infertilidad, vieron cuáles fueron llevadas a manejo expectante y cuáles fueron llevadas a resección por histeroscopia del defecto. Entonces, cuando miraron los dos grupos, se dieron cuenta que la verdad los dos grupos eran bastante parecidos, excepto por dos factores clave. Uno, la cantidad de pacientes que tenían infertilidad. En el grupo de pacientes que fueron llevados a histeroscopia, la proporción era 50-50, mientras que en el grupo de las pacientes con manejo expectante, 80% no tenían infertilidad y 20% sí tenían infertilidad. Esto se puede explicar porque probablemente las pacientes que tenían infertilidad pues eran menos propensas a que les dieran manejo expectante y si las llevaran a histeroscopia, y también pues que las pacientes que deseaban fertilidad tampoco se querían someter a un manejo expectante, ellas querían ser tratadas. Pero esto es importante porque esto los llevó a ellos a hacer un análisis por sus grupos, porque no eran parejos estos grupos. Y también es importante que las pacientes que fueron llevadas a histeroscopia tenían unos síntomas aparentemente más severos. Estas pacientes tenían una menstruación de 10 días comparado con las que fueron llevadas a manejo expectante, que tenía una duración de 8 días. Entonces parece que las pacientes con más infertilidad y con lismoseles más severos fueron llevadas a histeroscopia, lo que nos hace dudar un poco de la metodología de este estudio. Pero a pesar de todo nos arroja unos datos muy interesantes. Y es que la probabilidad de tener un nacido vivo, en general, no hubo diferencias cuando comparan los dos grupos en general. Pero sí hubo una diferencia en la tasa de embarazo. En la tasa de embarazo sí era más frecuente cuando las pacientes eran llevadas a histeroscopia que cuando no eran llevadas, 72% contra 56%.
Y como ellos dijeron, vea, tenemos este sesgo, que es que habían más pacientes infértiles en el grupo de histeroscopia, entonces hicieron un análisis por subgrupos de solo las pacientes infértiles. Y cuando hicieron esto, sí encontraron que la probabilidad de encontrar un nacido vivo era más frecuente en el grupo de histeroscopia, 55%, contra el grupo de manejo expectante, 26%. Y en el grupo de las pacientes que no tenían infertilidad, pues no hubo mayor diferencia. Y en cuanto a las complicaciones, como placenta previa, cretismo, encontramos que en las pacientes del grupo de histeroscopia, aunque no hubo una diferencia significativa, llama la atención que 2 de 36 pacientes presentaron placenta previa. Y también, como lo vimos, efectivamente, pues la tasa de embarazo sí sigue aumentando en el grupo de histeroscopia. Y adicional a eso, no hubo embarazos en cicatriz de cesárea, que ya les mostré que puede ser una complicación, y tampoco hubo embarazos ectópicos. Y esta grafiquita ejemplifica esto un poquito más. La línea amarilla son las pacientes que fueron llevadas a histeroscopia, la línea azul, manejo expectante, y esta es la tasa acumulada de embarazo en esas pacientes. Entonces se ve efectivamente que hay una diferencia, que en las pacientes con infertilidad, cuando son llevadas a histeroscopia, la probabilidad de tener un embarazo aumenta significativamente con las otras pacientes. Y adicional a esto, en esta otra revisión sistemática, que es un poco más viejita, pero también incluyó otros estudios muy interesantes, incluyó un ensayo clínico aleatorizado que comparó 28 pacientes en un grupo, 28 pacientes en el otro, de histeroscopia versus manejo expectante. ¿Y qué encontraron? Que la histeroscopia hacía que se embarazara un 75% de las pacientes comparado con 32%. Este es un ensayo clínico aleatorizado, lo cual es una evidencia, pues digamos que a un nivel un poco más alto. Y cuando compararon 6 estudios observacionales sobre los posibles tratamientos para el ISMOCEL, encontraron que la probabilidad de terminar un embarazo exitoso era el 67% para histeroscopia, 105 de 156 pacientes que se recopilaron, y para las otras técnicas, que aunque incluyeron menos pacientes, también fue cercano, 50% para la laparoscopia, 75% para la laparotomía, aunque vean los números, pues para la laparotomía fueron 4 pacientes nada más y 36 pacientes para la laparoscopia en esta revisión, pero 156 pacientes para histeroscopia, lo que igual es un número importante considerando los otros casos que hemos visto en otras series de casos. Otra de las opciones que hay es corregirlo por la laparoscopia, que es algo muy parecido a lo que vimos en el embarazo en la cicatriz de la cesárea. Entonces, este estudio, que se llama el LAB-NICHE, hizo un seguimiento a 2 años en pacientes que fueron llevadas a corrección de ISMOCEL, pacientes que estaban buscando embarazo, sin necesariamente tener infertilidad, pero que tuvieran alguno de estos criterios, o spotting, o acumulación de líquido intrauterino a mitad de ciclo, o dificultad para la transferencia de embriones. Entonces, finalmente, esas pacientes que deseaban embarazo, que se les corrigió el ISMOCEL, las dividieron en pacientes infértiles y en pacientes fértiles, o pacientes sin infertilidad y con infertilidad. ¿Qué encontraron? Que en general este grupo de pacientes que se corregían por la laparoscopia, la probabilidad de embarazarse era del 62%, y que no hubo diferencias si tenían infertilidad antes de la cirugía o si no tenían infertilidad antes de la cirugía. No hubo mayor diferencia. Y adicional a eso, hubo 11 abortos en esta cohorte, pero es importante que esos 11 abortos, eventualmente las pacientes antes de 1 año ya tenían un embarazo exitoso, entonces también les fue muy bien después de una corrección por laparoscopia. No hubo casos de placenta previa ni de acretismo placentario, y las pacientes que trataron de concebir de forma natural lo lograron en un 43%, sin terapias de reproducción asistida, lo cual pues es igual bastante alto. Y adicional, sí llama la atención un poco que estas pacientes que sufrían de infertilidad al momento del ingreso al estudio sí tienen un poco menos, 37% versus 55% de tasa pues, de embarazo natural. Pero digamos que este estudio no es el ideal para ver esto, porque pues no compararon estrictamente el mismo grupo poblacional, entonces no nos permite, digamos, que hacer estas aseveraciones, pero para eso se están haciendo otros estudios que ya les voy a mostrar. Pero lo que más me llama la atención de este estudio y lo que se me hace más interesante es cuando miran los otros desenlaces, no solo los de fertilidad para la laparoscopia, sino en cuanto a síntomas de las pacientes. Entonces vemos que la cantidad de pacientes que tenían fluido intrauterino antes de la cirugía era del 50%, y pasa a ser solo 5% después de la cirugía, a los 3 meses. En cuanto a la retroversión extrema o incluso la retroversión normal, que eran casi el 50% de las pacientes, pasa a ser solo 24 y 0% de las pacientes con retroversión extrema, que vimos que se relaciona con nichos más grandes y nichos más severos. En cuanto a la profundidad del defecto, vemos que las pacientes al ingreso tenían un defecto de casi 10 milímetros y pasaron a ser defectos de solo 4 milímetros. Y en cuanto al miometrio residual, que vimos que se relaciona con complicaciones, pasó de ser de 1 milímetro a llegar a casi 6 milímetros. Y por último, pues este era uno de los criterios de inclusión, que tuvieran miometrios residuales
menores a 3 milímetros, porque son las pacientes que no van a histeroscopia, pero en general se logró corregir este miometrio residual menor a 3 milímetros casi en un 92% de las pacientes. Y cuando se miró cómo les iba con el sangrado, se encontró esto. Entonces, pacientes que tenían menstruaciones de más o menos 4 días pasaron a ser de 2. Pacientes que tenían 10 días de spotting pasó a ser 0.5, o sea, casi nada. El sangrado intermenstrual también pasó de ser 6 a 0 días. Y el disconfort por ese sangrado pasó de ser de 7 en una escala análoga, pasó a ser 0. Y en cuanto a la dismenorrea, también el dolor en estas pacientes pasó de ser 6 de 10 a 2 de 10, todas las diferencias estadísticamente significativas, lo cual es muy llamativo de cómo resuelve reparar este defecto. Entonces, de este estudio podemos sacar unas conclusiones, y es que a las pacientes les va relativamente bien en cuanto a fertilidad, aunque no comparan esto ni con pacientes sin nicho, y tampoco comparan solo el grupo de pacientes con infertilidad. Y en cuanto a los síntomas ginecológicos, sí hay una clara disminución. Esta es una foto de cómo ellos describen que hacen el procedimiento, que es muy parecido a lo que hacemos acá, que es cerrar el miometrio en 2 planos, y adicional a eso, hacen esto, que esto tuve la oportunidad de verlo en Chile, que es muy interesante, que hacen como una aplicatura de los ligamentos redondos para que ese útero que está retrovertido se antevierta y genere menos presión sobre ese defecto. Es muy interesante y es muy bonito cómo ese útero pues se endereza y uno ve cómo alivia la tensión en estos puntos de la sutura. Y a diferencia de la histeroscopia, que lo que busca es como resecar y no impacta de forma significativa en la anatomía, la cirugía por laparoscopia o por técnicas, digamos, abiertas o por vía vaginal, lo que busca hacer es quitar el defecto en su totalidad y busca afrontar de nuevo todo ese miometrio, volverlo a su forma, digamos que más fisiológica. Y de nuevo, acá les traigo otro. Este es el primer regalito, que es un estudio muy bacano, cortesía de la Clínica del Prado y de Dejando Huella. Este video me lo compartió el doctor Diego, una paciente de 35 años que tenía infertilidad y sangrado uterino. Cuando la miraron, tenía un útero de 10 centímetros con un ismocele de 9 centímetros y que no tenía miometrio residual. Un dato curioso, este estudio, este video se ganó el primer premio en el 32º Congreso de Ginecología, el Congreso Nacional, se ganó el primer puesto a video ginecológico. Entonces, ¿cómo se hace la corrección? Se entra con el histeroscopio, se identifica el defecto y a través de este defecto se introduce el lente como para canular ese defecto. Se pone este punto para traccionar y posteriormente hacer un corte de esa área que está enferma, de ese tejido que no está funcionando bien. Entonces se reseca todo ese tejido utilizando tijera pues fría y también energía monopolar, y posteriormente se canaliza otra vez el útero para pues que no quede el defecto expuesto, y en 2 planos con puntos separados de poliglactina calibre 0 se van haciendo ese cierre con puntos separados en 2 planos. Eso es lo que están viendo en este momento. ¿Qué es lo ideal? Afrontar muy bien ese miometrio con el primer plano, y con el segundo plano hacer, digamos que una medio aplicatura para aliviar esa tensión, que es lo que estamos viendo ahí. Y posteriormente se hace ese cierre de los 2 planos. Lo que se va a hacer es cerrar el peritoneo, que ya lo van a ver en un momento. Entonces ahí están terminando el segundo plano. Y posteriormente se cierra el peritoneo para evitar que se formen adherencias. En el otro estudio que les mostré, el protocolo es casi que el mismo, solo que ellos usan pues de esas barreras como antiadherentes en vez de cerrar el peritoneo. Pero pues nosotros utilizamos esta técnica. Y al final, al igual que en el video del embarazo, se hace una histeroscopia para mirar cómo queda ese defecto. Y posteriormente vemos que el defecto casi ni se puede apreciar. Le hacen una ecografía posterior a esta paciente a los 4 meses y encuentran un miometrio residual de 6 milímetros, y finalmente 8 meses después se logra un embarazo bicorial biamniótico que llega a un feliz término. De nuevo, muchas gracias a los doctores que me compartieron este video, es tan bacano. Y para terminar, ¿se acuerdan que les dije que el mejor diseño para mirar la fertilidad pues no era el que les mostré? En este momento están haciendo un ensayo clínico aleatorizado que busca agrupar a las pacientes que tienen problemas de infertilidad y que van a ser llevadas a corrección laparoscópica, las van a aleatorizar y van a mirar cómo les van los desenlaces utilizando esa técnica pues bimodal, con histeroscopia y laparoscopia. Estamos esperando pues que salgan estos resultados, que nos digan efectivamente si hacer manejo expectante o si hacer una corrección laparoscópica mejora los desenlaces de esta paciente, o si no hay diferencia.
Entonces, en cuanto a si sirve el tratamiento, pareciera que sí. Especialmente la evidencia es mucho más fuerte cuando la indicación no es fertilidad, no es infertilidad. O sea, esos pacientes que vienen por sangrado o por dolor, efectivamente los anticonceptivos o la cirugía les va a resolver mucho el problema. Y en cuanto a infertilidad, la evidencia no es la más fuerte, pero parece indicar que sí también. Entonces, tercera pregunta, espero que haya quedado contestada. Parece que el tratamiento sí sirve. Entonces, finalmente, me gustaría acabar con estas conclusiones. Entonces, la ecografía es el estándar para el diagnóstico y está estandarizada. Ya sabemos cómo hay que hacerla y qué hay que medir, y esto es vital para definir la vía de abordaje. Vimos que uno se puede ir por una vía o por otra, dependiendo, por ejemplo, del miometrio residual, o vemos que se pueden complicar más o menos por ese miometrio o ese tamaño del defecto. En cuanto a si la paciente es asintomática, por el momento no hay, digamos que una indicación clara de que hay que tratar a esas pacientes para que no nos hagan un embarazo por cicatriz de cesárea, en la cicatriz de la cesárea, o que no nos hagan una ruptura uterina. Pero hacen falta más estudios que nos digan, oiga, de pronto si usted tiene una paciente con un miometrio residual de 1 milímetro, está riesgoso ese embarazo, pero hasta el momento pues han visto que la evidencia no es la más fuerte como para que nos permita, digamos que tomar una conducta sobre las pacientes asintomáticas. Entonces, hasta el momento, paciente asintomática no se trata. Y en la paciente sintomática va a ser muy importante mirar, ¿la paciente desea embarazo o no desea embarazo? Si la paciente no desea embarazo, el manejo médico vimos que es una gran opción. Es barato, es seguro, no tiene grandes efectos adversos. Entonces, paciente que sea candidata a usar o el dispositivo o anticonceptivos orales y su queja no sea embarazo, podemos empezar por acá. Y vemos que a la mayoría les va a resolver sus problemas. Perdón. Y en cuanto a si la paciente desea embarazo, pues ya vemos que el manejo médico no es una opción y deberíamos ofrecerle técnicas reconstructivas. No tenemos la mejor evidencia, pero si la paciente no tiene otra causa de infertilidad, pues esta parece ser una de las opciones más viables para ayudarle a mejorar esa tasa de embarazo y probablemente de un nacido vivo. ¿De qué va a depender qué técnica le voy a ofrecer? Del miometrio residual, más o menos de 3 milímetros. Y en esas pacientes que fallan al manejo médico, que no les pude controlar su sangrado o su molestia de dolor con el manejo médico, entonces en esas pacientes con síntomas ginecológicos sí les puedo ofrecer o una opción reconstructiva en caso de que no sea una histerectomía, o técnicas más radicales como llevar a esas pacientes a histerectomía. Que es curioso, de hecho en muchos de los protocolos que les mostré, pacientes que tenían solo síntomas ginecológicos no eran llevadas a reconstrucción, eran llevadas directamente a histerectomía. Y eso no necesariamente es una conducta pues errónea, porque hasta el momento no había evidencia sobre si esto funcionaba o no. Entonces, por último, este es el segundo regalo que les quiero dejar, y es dos cosas. Uno, si ven la fecha de esta literatura es del 2024, este concepto está cambiando mucho últimamente. De hecho, el nombre ya no va a ser ni ismocele, ni nicho, ni fístula uterina. Los autores están hablando de que debería ser algo más global, algo más general, y lo llaman desorden de la cicatriz de cesárea, pues en inglés es cesarean scar disorder, que lo que busca es mezclar los criterios ecográficos con los síntomas de las pacientes para encasillarlas en grupos. Pero lo más chévere de este artículo es esto, que nos muestra, digamos, las diferentes opciones para el tratamiento. Si quieren, le pueden tomar foto o me avisan y se los mando, pero en general dice, paciente que tenga un desorden por la cicatriz de cesárea, usted le puede ofrecer manejo médico ¿a quién? Entonces, a pacientes que se quejen que tengan una queja diferente a infertilidad y que tengan síntomas leves o nichos pequeños. En este artículo no definen qué es un síntoma leve ni qué es un nicho pequeño, pero en algunos de los otros artículos suelen definir un nicho pequeño como aquel que tiene un miometrio residual más de 3 milímetros y una relación entre miometrio adyacente y miometrio residual de 0.5, o sea, que tengan más de la mitad del miometrio como miometrio residual. Cuando los pacientes cumplen ese criterio, según esta revisión, esto no es una guía de prácticas, sino es una revisión narrativa, nos dice a los pacientes son como sus candidatas ideales para manejo médico. ¿Qué pacientes deberían ir a cirugía reconstructiva? Pacientes con infertilidad que no le explique otra causa, pacientes con síntomas severos o nichos grandes, que de nuevo, en este artículo no lo definen, pero parecen ser esos que tienen miometrios residuales menores a 3 milímetros, o pacientes que fallaron al manejo médico y que quieran conservar su útero. ¿Y a qué técnica la voy a llevar? Si tiene un miometrio residual mayor a 3 milímetros, hasta el momento la evidencia nos dice que la histeroscopia puede ser una buena opción. Y si tiene un miometrio menor a 3 milímetros, el abordaje híbrido, laparoscópico e histeroscópico es como la opción que más evidencia tiene, pero se ha descrito tanto por vía vaginal la corrección como por la parotomía. Y finalmente, ¿a quién le puedo ofrecer o a quién debería ofrecerle una cirugía radical, una histerectomía? A pacientes que ya tengan paridad satisfecha y si adicional a eso tienen otra causa para sus síntomas, como por ejemplo unos miomas
pólipos o algo que no se pueda corregir con la misma corrección, por ejemplo, una hiperplasia endometrial o algo, le dice, pues puede llevar a su paciente a histerectomía, que también le va a resolver sus problemas de sangrado, y si el dolor viene ahí, de dolor. Entonces ya con eso me gustaría acabar, y feliz fin de semana de Evelyn. Un segundito. Bueno, quiero felicitar pues a Juan Pablo, le voy a decir por qué, porque eso es lo más importante, que ahora le digan por qué lo felicitan, ¿cierto? Dentro de la retroalimentación. Uno, porque la charla es coherente con las ayudas que utilizaste, ¿cierto? Es una charla de cirugía, entonces deben de haber ayudas, videos, fotos donde se muestre bien como la técnica quirúrgica que estoy explicando, todo eso, ¿cierto? Dos, porque es una charla que acortaste, ¿cierto? Que es una charla, ¿cierto? La capacidad de síntesis es una función cognitiva superior, ¿cierto? Yo puedo hacer lo mismo y no demorarme un montón, ¿cierto? Y tercero, pues porque tú una muy buena asesora a la que voy a dar paso para que hable, y ahorita voy a hacer pues como una pequeña aclaración pues acerca de una partecita que es en la paciente, ¿cierto? Que no está consultando por fertilidad. Entonces, doctora, agradecemos mucho tu presencia y háblanos, porfis, lo que consideres. Buenos días para todos. Gracias, No doctora Gina. ¿Me escuchan? Yo me tapo. ¿Me escuchan? Hola. Ya. Sí, señor. Acá. Hola. ¿Me escuchan? ¿Ya? Sí, ahí me escuchan. Hola. Doctora, ¿puede intentar hablar? Hola, estoy ahí hablando. ¿Me escuchan? Hola. Doctora, creo que no la estamos escuchando, pero la vamos a poner desde otro celular. Ya puede hablar. Hola, ahí me escuchan. Hola. Doctora, sí, ahí te escuchamos. Ay, qué pena, pero se me había desactivado el audio y mostraba como activo. Muchas gracias, doctora Gina, por la introducción. Yo quiero felicitar de corazón a Juan Pablo. De verdad que para mí fue un gusto que me hubiera seleccionado para ser su asesora en esta presentación. Me parece que hizo una excelente revisión de todo lo disponible en la literatura, y quisiera resaltar algunos aspectos que definitivamente considero son muy importantes para todo el grupo de ginecólogos que tenemos oportunidad de tratar estas pacientes. Lo primero es que después de esta conferencia nos queda claro que el ISMOS-L no es un mito, definitivamente es una patología real, la cual debemos tener conceptos muy claros respecto a su diagnóstico, y para quienes realizan ultrasonido, definitivamente es fundamental, de acuerdo a las recomendaciones, cómo realizar el diagnóstico y el informe del miometrio residual, porque este es el parámetro que nos va a permitir definir cuál es la vía de abordaje en caso de que se requiera tratamiento quirúrgico. Eso en la parte de diagnóstico. En la parte de tratamiento, yo pienso que en los últimos años de pronto ha habido un sobreuso de la parte del tratamiento quirúrgico, y aunque las revisiones sistemáticas no hayan incluido desafortunadamente artículos de alta evidencia y la heterogeneidad de los estudios, de todas maneras nos deja un concepto claro que las pacientes asintomáticas no requieren tratamiento. Y en las pacientes infértiles, realmente las que son infértiles, definitivamente los resultados son mejores. Entonces yo pienso que con los conceptos que nos mostró Juan Pablo y lo que nos muestra la literatura, tenemos argumentos suficientes para mostrarle a las pacientes que, de acuerdo a la literatura, en caso de presentar infertilidad,
vale la pena intervenirlas quirúrgicamente. Quienes no tengan infertilidad y tengan síntomas, el tratamiento médico es una excelente opción porque una mejoría entre el 80 y el 90% es muy alta con tratamientos o de anticonceptivos orales o endoceptivo de levonorgestrel. Básicamente esto era lo que quería resaltar y muchas gracias Juan Pablo de nuevo y felicitaciones. Muchas gracias, doctora. Claudia, ¿alguno de los que están virtual, la doctora Adriana o alguien que esté virtual quiere hacer algún comentario, alguna pregunta para aprovechar a la doctora Claudia? Y a Juan Pablo, que ya es nuestro new expert. Los residentes. Hola, soy Adriana. Yo quería. Hágale, doctora. No, yo pienso que todo quedó muy claro. Una síntesis perfecta de lo que es el tema a revisar, con unas conclusiones impecables. Y que definitivamente lo clave es asintomáticas no se tratan y sintomáticas por lo menos desde la parte de fertilidad, que es uno de los puntos. Después de descartar todas las causas de infertilidad y no hemos logrado el embarazo, no, lo recomendable es hacer la histeroscopia con buenos resultados. Así no tengamos pues una evidencia alta, pero todos los estudios apuntan a ese beneficio. Pero lo más importante es no darle como que la prioridad es el IMOCEL, sino que primero descartar todas las demás posibles causas y ya luego pues llegar al procedimiento y realmente sí se ven esos resultados. O sea, no operar por operar, sino tener muy claras las indicaciones de la cirugía. Y felicitar pues a Juan Pablo por su excelente presentación porque la dio de una manera concisa y clara, con unos aportes pues muy específicos. Bueno, ¿quién levantó? Yo. Doctora, vamos. Sí, doctora, yo quiero resaltar una cosita que me parece que es muy importante que quede clara. Ahora, la evidencia de la literatura muestra que cuando el miometrio residual es menor de 3 milímetros, definitivamente la vía histeroscópica no es la más adecuada. Además, si uno de los objetivos es disminuir el riesgo de complicaciones obstétricas asociadas a esta patología, definitivamente la vía laparoscópica, acompañada por la guía histeroscópica, como mostró en los videos Juan Pablo, es lo ideal porque definitivamente esto nos permite reconstruir, o sea, hacer un nuevo avivamiento, por decirlo así, de la cicatriz y corregirla de la manera más adecuada con la mejor visualización. Y otra cosa que es importante y que no debemos olvidar, aunque no existen factores claros determinantes, la manera de cómo hacemos el cierre miometrial durante las cesáreas debería ser y una impecable técnica quirúrgica con seguridad. Esto podría de alguna manera reducir el riesgo de complicaciones. No es el único factor porque hay factores inherentes de las pacientes y esto no se ha podido establecer, pero yo creo que es un compromiso personal y ético tratar de hacer la mejor técnica quirúrgica posible. Gracias. Muy agradecida pues con todos los que participaron. Quiero dar como un aportecito chiquito y es que cuando hay unos estudios nuevos del 2023-2024 donde muestran que las pacientes, por ejemplo, que están por HUA, ¿cierto? Paciente que tú le mandaste anticonceptivos, no tuvo mejoría, o la paciente dice, no quiero, doctora, más nada hormonal, porque eso lo van a encontrar, no es que no la tenía, sino no quiero que me resequen el IMOCEL y tú le haces un estudio, si le haces tu ecografía, le haces algo y encuentras que la paciente tiene además una adenomiosis, ya hay estudios que dicen que el 40% de esas mujeres no van a mejorar con la sola corrección del IMOCEL, o sea, el paciente tiene que tratar de la adenomiosis o la va a operar o le va a poner un DIU de levonorgestrel o qué va a hacer con ella, no la puede dejar solita, ¿cierto? Hay que explicarle todo eso a las pacientes también, por eso esa opción al final de que tú planteaste de una histerectomía, una cirugía más radical o de tratar esa causa base, que es una causa comprobada, dolor pélvico, de sangrado, de todo eso. Agradecerles pues y bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.